19 de diciembre de 2012. Ciudad de México. En una sala de tribunal donde el aire parecía siempre unos grados más frío de lo normal. Muy lejos de los reflectores que durante décadas lo habían transformado en el hombre más codiciado de toda la televisión latinoamericana. Un juez estampó su firma sobre una sentencia que retumbó en el silencio como si fuera una ejecución pública. Aquel magistrado, sentado tras su escritorio con la indiferencia rutinaria de quien firma decenas de papeles cada mañana, no estaba castigando a un delincuente cualquiera. Estaba demoliendo, renglón a renglón, a una leyenda viviente. Estaba arrasando con el hombre que había provocado suspiros en medio continente cuando interpretó a su personaje en Los ricos también lloran. Con el mismo rostro que México había enviado como mercancía cultural a Rusia, a Japón y a docenas de naciones más, como si se tratara de un emblema universal del amor que nunca termina, de esa clase de romance que la gente cree posible solo porque alguien supo encarnarlo en una pantalla. Esa jornada gris marcó el día en que Rogelio Guerra perdió para siempre su condición de hombre intocable. En apenas un puñado de renglones fríos y burocráticos le aplicaron 3 golpes capaces de quebrar por dentro a cualquier persona, por fuerte que se creyera. Le cargaron sobre los hombros una deuda que superaba los 26 millones de pesos, una cifra tan descomunal que ni siquiera parecía pertenecer al mundo real. Le inmovilizaron las cuentas bancarias, los bienes, las regalías y absolutamente cualquier ingreso que pudiera llegar a generar en el futuro, como si le clausuraran de golpe todas las puertas por las que el dinero podía entrar. Y, como remate, le infligieron la humillación más profunda de todas. Le quitaron la facultad de explotar comercialmente el nombre que él mismo había forjado, letra a letra, a lo largo de 50 años de trabajo. El hombre había venido al mundo en 1936 bajo el nombre de Hildegardo Francisco Guerra Martínez. Aquel a quien el planeta entero veneraba se llamaba Rogelio Guerra. Y, de un solo plumazo, la justicia le comunicó que ya no tenía permitido ser el mismo, que su propia identidad pública había dejado de pertenecerle. Eso, por sí solo, constituía una desgracia descomunal, de esas que bastarían para hundir a cualquiera. Pero apenas representaba el arranque de la pesadilla, porque tras perder el nombre comenzó a perder algo aún más terrible, algo que ningún tribunal puede devolver con otra firma: la memoria, el cuerpo, la voz, el mando dentro de su propio núcleo familiar. Los años que siguieron no fueron los de una estrella que se apaga lentamente con dignidad, rodeada de homenajes. Fueron los de un hombre acorralado por las deudas, vejado por una maquinaria mucho más poderosa que él, consumido por heridas familiares que jamás cicatrizaron del todo. Y, para colmo de males, derribado por una enfermedad que parecía diseñada por una mano cruel para rematar el castigo. Primero le despojaron del nombre. Luego, la enfermedad le robó hasta el recuerdo de ese nombre. ¿De qué manera llegó a semejante final, un ídolo que había rendido a sus pies a más de 150 países? ¿Cómo se transformó de aquel galán impecable de 1979 en un hombre forzado a batallar, agotado, por su propia identidad, por su patrimonio y por su honra? ¿Quién plantó la semilla de la ruina? ¿La televisión? ¿La avaricia? ¿Sus propias resoluciones equivocadas o una herida que arrastraba consigo desde mucho, mucho tiempo atrás? Para comprender cómo un hombre idolatrado por millones acabó disputando ante un juez la propiedad de su propio nombre, conviene volver hasta el verdadero comienzo de la historia, allí donde todo era todavía posible. Vino al mundo el 8 de octubre de 1936, en Aguascalientes, cargando un nombre que parecía demasiado voluminoso, demasiado pesado, para encajar en la marquesina luminosa de un teatro: Hildegardo Francisco Guerra Martínez. Suena a un documento oficial guardado en un archivo, a un escritorio de oficina, a un pupitre de escuela pública, a existencia anónima y corriente. No suena a ídolo, ni por asomo. No suena, en absoluto, al hombre que tiempo después haría sollozar a medio mundo desde la pantalla de un televisor encendido en la madrugada. Y, sin embargo, justo ahí, en ese nombre humilde, se encendió la chispa de todo. Antes de que apareciera el galán, antes de que existiera aquella sonrisa perfecta capaz de detener corazones, antes de que un tribunal le arrancara el derecho a usar el nombre que el planeta entero había aprendido a adorar, primero hubo un Hildegardo. Y ese detalle pesa muchísimo más de lo que aparenta a simple vista, porque en el universo despiadado del espectáculo el nombre nunca es únicamente un nombre. Es una coraza que protege, es una promesa que se hace al público,
Es una máscara que con el paso del tiempo termina por devorar al hombre que la sostiene sobre el rostro. Hildegardo comprendió esa verdad muy temprano, antes incluso de saber qué haría con ella. Tras el divorcio de sus padres, no le quedó más remedio que abrirse camino con las uñas, como pudo, sin red que lo sostuviera si caía. No descendía de una dinastía influyente ni pertenecía a una familia protegida por apellidos de abolengo y contactos poderosos. Provenía de una grieta, de una niñez en la que la estabilidad nunca estuvo asegurada de un día para otro. Y acaso por eso mismo entendió, siendo aún muy joven, que si aspiraba a sobrevivir y a ser alguien tendría que reinventarse por completo, desde cero. Así fue como surgió Rogelio Guerra. No como una simple modificación de nombre en un papel cualquiera, sino como una verdadera operación quirúrgica practicada sobre su propio destino. Hildegardo podía albergar dudas, temores nocturnos, huecos en el alma que nadie veía. Rogelio Guerra, no. Rogelio Guerra tenía la obligación de pisar un set y proyectar la imagen inquebrantable de un hombre invencible. Tenía que clavar la mirada en el ojo frío de la cámara y persuadir al espectador de que el amor seguía siendo una posibilidad real en un mundo lleno de desencanto. Tenía que encarnar al hombre que jamás titubea, al hombre que ampara y protege, al hombre que llega para no marcharse nunca. Y, durante muchos años, lo consiguió con creces, sin que nadie sospechara el esfuerzo que aquello implicaba. En la década de los 60 empezó a labrarse un lugar primero como modelo y más tarde en el cine, en aquellos westerns mexicanos donde el polvo de los caminos, los caballos al galope y la virilidad a flor de piel fabricaban héroes a velocidad de vértigo, casi en serie. Figuró en producciones como El Padrecito y Las Hijas del Zorro en 1964. Los ricos también lloran no fue meramente una telenovela exitosa entre tantas otras. Fue una auténtica invasión emocional que cruzó océanos. Fue México exportando melodrama con la misma soltura y el mismo orgullo con que exportaba petróleo. Fue Verónica Castro en un extremo y Rogelio Guerra en el otro, transformados en una pareja con el poder casi sobrenatural de paralizar calles enteras, salas de estar y hogares completos a la hora del capítulo. En Rusia lo idolatraban hasta extremos difíciles de creer. En Japón lo reconocían por la calle. En Croacia se sabían su nombre de memoria. En numerosos países dejó de ser sencillamente un actor mexicano para convertirse en la encarnación misma del romance, un rostro capaz de atravesar fronteras, idiomas y sistemas políticos por completo opuestos entre sí. Conviene retener bien este dato, porque más adelante dolerá todavía más de lo que duele ahora. Cuanto más colosal se volvió ese nombre, cuanto más lejos viajó, más despiadado resultaría el instante en que se lo arrancaran de las manos. Pero mientras el mundo entero contemplaba una imagen de perfección absoluta, en el interior ya se abrían, calladas, las primeras grietas. En la pantalla él era fidelidad, ternura, seguridad inquebrantable, el hombre con el que toda mujer soñaba. Fuera de ella, su vida sentimental parecía la de un hombre corriendo con desesperación detrás de una idea de hogar que nunca lograba afianzar del todo, que se le escapaba cada vez que creía tenerla cerca. En 1967 contrajo matrimonio con la cantante conocida como Dursi Denis. La unión duró 2 semanas. Apenas el tiempo suficiente para dejar un hijo, Rogelio Ramón, y una primera señal de algo profundamente inquietante que ya asomaba bajo la superficie. No se trataba simplemente de mala fortuna ni de un capricho del azar. Se trataba de impulsividad, de un hambre emocional difícil de saciar que lo empujaba sin descanso. Ese mismo año se arrojó a otro matrimonio, esta vez con Otilia Larrañaga. El vínculo se extendió hasta 1974 y dejó como fruto una hija, Hildegard. Vistos desde afuera, parecían una pareja dorada, envidiable, de esas que aparecen en las revistas. Vistos desde dentro, el relato ya se estaba agrietando en silencio, porque mientras su carrera ascendía como un cohete imparable rumbo a las estrellas, su intimidad comenzaba a poblarse de vacíos que ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos ensordecedores alcanzaban a tapar. Y cuando un hombre se empeña en levantar una familia como quien arma a toda prisa un decorado de cartón para una escena, tarde o temprano ese decorado se derrumba sobre sí mismo, dejando al descubierto lo que había detrás. En la historia de Rogelio Guerra ese decorado ya empezaba a crujir de forma alarmante en 1974. Mientras de puertas para afuera seguía exhibiéndose un hombre que aparentemente lo poseía todo,
De puertas para adentro Rogelio Guerra ya estaba atravesando una demolición silenciosa y secreta, ladrillo a ladrillo. Acababa de cerrar su capítulo con Otilia Larrañaga, una relación de 7 años que, observada desde la cómoda distancia, había proyectado una imagen de estabilidad, de elegancia, casi de relación ejemplar para los demás. Los habían retratado una y otra vez como una pareja salida directamente de las páginas brillantes de una revista. Habían edificado entre ambos una fachada de armonía y prestigio social que muchos envidiaban. Habían transmitido la impresión de ser una de esas uniones capaces de resistir la maquinaria implacable del espectáculo, que tritura todo a su paso. Pero no resistieron. Y lo que vino a continuación no fue una pausa serena para asimilar el daño causado y aprender de él. Fue otra caída más, sin descanso entre una y otra. Porque en cuanto se disolvió aquel matrimonio, Rogelio no se permitió quedarse solo ni un instante. No guardó silencio. No se detuvo a contemplar los escombros que dejaba atrás. Se precipitó de inmediato hacia otra relación, en esta ocasión con Paedra Jones. Y es precisamente aquí donde arranca una porción de la historia que durante años permaneció sepultada bajo la fama, la elegancia y las telenovelas, oculta a los ojos del público. Porque aquello no fue un nuevo comienzo en el sentido limpio y esperanzador del término. Fue, más bien, una mudanza del dolor de un sitio a otro, una transferencia de heridas que viajaban con él, como si un hombre que jamás hubiera aprendido a habitar la soledad necesitara rellenar el vacío con urgencia desesperada, antes de que el eco de ese hueco lograra alcanzarlo y obligarlo a escucharlo. Con Paedra Jones llegó otra hija, bautizada también con el nombre de Paedra. Y junto con aquella niña llegó algo bastante más incómodo que un simple capítulo sentimental nuevo. Llegó el espejo, ese que devuelve la imagen que uno no quiere ver. Porque mientras Rogelio se consolidaba poco a poco como un rostro cada vez más fuerte y respetado dentro de la industria, en el hogar comenzaban a abrirse fisuras que no se percibían ni desde los foros de grabación ni desde las portadas de las revistas. Todavía no era el gran escándalo que estallaría después. Todavía no era la guerra librada abiertamente en público. Era algo peor por lo callado. Era el nacimiento lento y subterráneo de una fractura emocional que iría creciendo en la oscuridad. Las versiones que con el correr de los años saldrían a la luz describirían un ambiente inestable, áspero, atravesado por ausencias prolongadas, por rencores acumulados y por una sensación persistente de abandono que ningún dinero del mundo conseguía curar. Rogelio podía ser venerado por millones de mujeres como el hombre sensible de la pantalla, el galán sereno, el protector nato, el enamorado perfecto y entregado. Pero en aquella casa, según lo que más tarde se contaría con tristeza, su presencia carecía de esa misma calidez que regalaba a las cámaras. Estaba ahí, a la vez, no estaba. Se asomaba como figura distante, mas no siempre como refugio cálido. Y un padre que se convierte en sombra deja grabada una marca que tarda décadas enteras en atreverse a romper el silencio. Ahí reside un detalle que conviene atesorar para entender el final. Mucho antes de que le arrebataran la fortuna, Rogelio Guerra ya estaba perdiendo algo bastante más arduo de recuperar que cualquier suma de dinero: la paz entre los suyos. Porque, en lugar de hacer frente a esa inestabilidad y detenerse a repararla, optó por seguir avanzando sin mirar atrás ni una sola vez. Filmaciones, compromisos, viajes interminables, llamados de grabación a deshoras, entrevistas. El ritmo despiadado de un actor que no se podía permitir el lujo de reducir la marcha ni por un momento. En el mundo de la televisión, frenarse equivale a comenzar a desvanecerse, a ser olvidado. Y Rogelio no tenía la más mínima intención de desvanecerse en el olvido. Ansiaba seguir siendo el hombre deseado, el profesional digno de toda confianza, la figura impecable y pulida que el público esperaba. Pero cada hora que le entregaba al personaje público representaba, sin que él quisiera verlo, una hora que le sustraía a la intimidad que se le iba resquebrajando entre los dedos como arena. Y entonces, en 1987, apareció en su camino la que parecía ser la respuesta definitiva a la larga cadena de fracasos anteriores. Maribel Robles, hija del actor Germán Robles, joven, hermosa, considerablemente menor que él, dispuesta a desafiar a medio mundo con tal de permanecer a su lado contra viento y marea. Cuando la relación dio inicio, Rogelio tenía 46 años y Maribel apenas 20. 26 años de distancia entre uno y otro. En cualquier época, semejante diferencia habría levantado más de una ceja con sorpresa.
en el ambiente artístico mexicano de finales de los 80, directamente desató murmullos, rechazo abierto y escándalo en cada esquina. Pero a veces las historias más cuestionadas y juzgadas desde el exterior son precisamente las que, vistas desde dentro, parecen ofrecer una tregua largamente esperada al corazón. Maribel apostó por el contra todo pronóstico y contra toda advertencia. Contra la desconfianza del medio, contra las críticas mordaces, incluso contra la distancia dolorosa que aquella decisión provocó durante un tiempo con su propio padre. Y Rogelio, que venía arrastrando matrimonios rotos, hijos repartidos en distintos hogares y una biografía sentimental cada vez más fragmentada y difícil de ordenar, halló en aquella relación algo que necesitaba con desesperación casi infantil. No exactamente redención por sus errores, pero sí orden en medio del caos. Sí estructura donde antes había dispersión. Sí, una nueva oportunidad de representar al fin la familia que tanto tiempo llevaba persiguiendo sin alcanzar. Con Maribel llegaron Carlo y Aldo, y con ellos nació una escena por completo distinta a todo lo anterior. El gran galán ya no era únicamente el hombre de los reflectores y las portadas. Era el padre que se metía en la cocina a preparar la comida con sus propias manos, el hombre que jugaba en el suelo con sus hijos, el que se mostraba cercano, afectuoso, casi infantil en su forma renovada de contemplar la vida. Para aquellos hijos, Rogelio no era la figura distante e inalcanzable de una portada de revista. Era papá, sencillamente papá, el hombre de la casa, el centro absoluto e indiscutible del universo. Pero aquí asoma, afilada, la crueldad de esta historia. Esa nueva armonía no borró el dolor previo ni lo dejó atrás. Al contrario, lo profundizó hasta el fondo. Porque cada gesto de ternura desplegado generosamente en la familia nueva podía percibirse, desde el otro lado de la herida, como una forma silenciosa de olvido. Cada fotografía feliz, cada imagen de hogar reconstruido y luminoso, cada escena de estabilidad junto a Maribel y los pequeños podía leerse como una confirmación brutal de que hubo otros hijos a quienes nunca les tocó vivir lo mismo. Y cuando una persona intenta empezar de nuevo sin haber cerrado antes las heridas del pasado, ese pasado no se esfuma por arte de magia, se pudre en silencio, lentamente, bajo la superficie aparentemente tranquila. Rogelio creyó que estaba edificando una casa nueva y sólida, pero, sin percatarse de ello, estaba dejando enterradas debajo de aquel piso reluciente las grietas de todas las casas anteriores que había construido y derrumbado. Y, tarde o temprano, esas grietas iban a regresar a la superficie, iban a tomar la palabra, iban a exigir cuentas con voz propia. Porque antes de que estallara la batalla pública por su nombre, la verdadera guerra ya se había desatado, callada y feroz, dentro de su propia familia. Con el paso lento de los años, la herida que Rogelio Guerra había escondido cuidadosamente debajo de la alfombra dejó de ser un mero rumor familiar susurrado a media voz para transformarse en algo bastante más peligroso. Se volvió palabra dicha en voz alta. Se volvió acusación pública. Se volvió memoria viva que respiraba por cuenta propia y exigía ser atendida. Y cuando una hija crece con la sensación constante de haber sido apartada del corazón de la historia, llega inevitablemente un día en que ya no quiere seguir, siendo una simple nota al pie de página en la biografía de otro. Quiere hablar. Quiere ser escuchada de una vez. Quiere hacer añicos el retrato perfecto, aunque del otro lado del lienzo se encuentre el rostro intocable y venerado de una leyenda. Eso fue, exactamente, lo que sucedió con Paedra. Durante mucho tiempo, la versión pública de Rogelio Guerra se mantuvo idéntica a sí misma, sin una sola fisura visible. El galán impecable, el hombre elegante, el actor que inundaba la pantalla con serenidad, con aplomo, con esa combinación particular de fuerza y dulzura que lo había convertido en ídolo desde finales de los años 70. Para millones de personas él era, sin más, Luis Alberto Salvatierra. Era el hombre ideal con el que soñar, era el padre simbólico de una época entera de telenovelas. Pero dentro de su propia sangre habitaba otra versión, una mucho más incómoda, más dolorosa, más humana y, sobre todo, bastante más difícil de perdonar. Paedra, la hija nacida de su relación con Paedra Jones, no creció arropada por la misma sensación de protección y abrigo que años más tarde envolvería a Carlo y a Aldo en la casa que construyó junto a Maribel Robles. Su relato fue otro muy distinto, marcado por otros colores, un relato de distancia, de desamparo,
de sentirse permanentemente fuera del encuadre mientras el resto de la familia parecía ocupar el centro luminoso y cálido de la escena. Según contaría ella misma posteriormente frente a las cámaras de televisión, con la voz cargada de años, durante muchísimo tiempo cargó sobre los hombros una pregunta devastadora. Una de esas preguntas que destrozan la infancia por dentro sin hacer el menor ruido hacia afuera. ¿Qué tenía ella de malo? ¿Qué había en su sola existencia que la volvía, a sus propios ojos, menos merecedora de amor que los demás? Imagínalo por un instante. Ponte en su lugar. Crecer sabiendo que tu padre no es un hombre cualquiera del montón, sino uno de los rostros más célebres y queridos de todo México. Verlo admirado por mujeres que ni siquiera lo conocen en persona, celebrado por el país entero como un tesoro, tratado como si fuera un emblema viviente de ternura y nobleza. Al mismo tiempo, sentir que para ti apenas fue una presencia intermitente, una sombra elegante que aparecía un momento y se esfumaba después sin terminar nunca de quedarse del todo. Ese contraste insoportable no solo hiere. Desordena la mente por completo. Hace que el hijo ya no sepa si está contemplando al padre real de carne y hueso o a un personaje demasiado perfecto para ser cierto. Con el correr del tiempo, Paedra empezó a hablar abiertamente de una infancia asignada por el dolor, no solamente a causa de la distancia física y emocional de Rogelio, sino también por un ambiente emocionalmente hostil que la rodeaba, por el peso aplastante de la soledad, por la sensación persistente de haber sido empujada hacia los márgenes de una historia donde otros disfrutaban cómodamente del lugar privilegiado. Y cuando declaró públicamente que se había sentido como una pieza diminuta y prescindible dentro del universo deslumbrante de su padre, no estaba soltando una frase armada solo para generar ruido mediático o llamar la atención. Estaba definiendo, con dolorosa precisión, una vida entera contemplada desde la óptica del abandono. Ahí se esconde una de las claves más crueles de toda esta historia. Rogelio Guerra no dejó tras de sí un único legado uniforme. Dejó varios al mismo tiempo, contradictorios entre sí. Al público le heredó fantasías y sueños. A la industria, prestigio y rentabilidad. A la cultura popular, un rostro inmortal grabado en la memoria colectiva. Pero a una parte de su propia familia le heredó preguntas sin respuesta, vacíos imposibles de llenar y una herida que tardó décadas enteras en atreverse a pronunciar siquiera su propio nombre en voz alta. Pero cuando esa herida por fin salió a la luz, después de tantos años de silencio, no encontró reconciliación ni abrazo. Encontró guerra abierta. Porque del otro lado del campo de batalla estaba Maribel Robles, la mujer que había levantado junto a la última fortaleza de su vida, piedra sobre piedra. La esposa que lo acompañó fielmente desde 1987 hasta su muerte en 2018. La madre de sus dos hijos menores. La mujer que lo defendió con uñas y dientes cuando él ya no estaba en condiciones de defenderse a sí mismo. Para Maribel, abrir la puerta a esas acusaciones dolorosas no constituía en absoluto un ejercicio honesto de búsqueda de la verdad. Representaba, lisa y llanamente, una traición en toda regla. Era presenciar, impotente, como en el momento de mayor vulnerabilidad de Rogelio. Alguien recogía los fragmentos más dolorosos y privados del pasado y los lanzaba sin la menor piedad delante de las cámaras hambrientas. Y entonces lo más íntimo y sagrado se transformó en espectáculo de consumo masivo, en material para los programas. Las respuestas de Maribel fueron duras, afiladas como cuchillos recién amolados, cargadas de una rabia que ni siquiera intentaba disimular. No habló como una mujer indiferente o ajena a lo que ocurría. Habló como alguien que sentía en carne propia que el hombre que ella había conocido y amado estaba siendo reducido injustamente a su peor versión por una hija que, desde su perspectiva herida, llegaba demasiado tarde y demasiado públicamente a saldar viejas cuentas. La batalla encarnizada entre ambas mujeres dejó al descubierto algo que ya resultaba del todo imposible de maquillar o de ocultar. No existía una sola familia Guerra, unida y compacta. Existían varias familias dispersas. Y esas múltiples familias no compartían entre sí ni la misma memoria, ni el mismo dolor, ni el mismo Rogelio. Mientras unos evocaban con cariño al padre que cocinaba, que jugaba en el suelo y que mantenía vivo un espíritu casi infantil dentro del hogar, otros seguían cargando a cuestas, como una piedra, la versión del hombre ausente, incapaz de sostener afectivamente todo aquello que había engendrado a lo largo de su vida. Ahí se quebró por completo, sin remedio posible, la imagen impoluta del patriarca admirado por todos.
porque conquistar al público desde una pantalla no es, ni de lejos, lo mismo que edificar y mantener la paz dentro de casa. Y un hombre puede ser amado y adorado por millones de desconocidos. Aún así, fracasar estrepitosamente frente al pequeño puñado de personas que más necesitaban de su presencia constante. Lo más triste de todo este asunto es que esta explosión familiar llegó justo cuando Rogelio ya se encontraba debilitado, enfermo, cada día más próximo al silencio definitivo. Es decir, llegó precisamente en el momento exacto en que menos herramientas tenía para responder, para matizar las cosas o para reparar el daño acumulado. La verdad familiar, o, al menos, las verdades enfrentadas y contradictorias de aquella familia rota, no estallaron mientras él se mantenía fuerte y lúcido. Estallaron justo cuando ya comenzaba a desmoronarse por dentro, como si el pasado hubiera aguardado pacientemente, agazapado, el instante exacto y más cruel para cobrarse de golpe la deuda pendiente. Y esa deuda no era pequeña ni mucho menos, porque mientras el país entero seguía contemplando con admiración a una leyenda intacta, dentro de su propio hogar ya se había abierto y se ventilaba un juicio mucho más íntimo, mucho más feroz, mucho más imposible de ganar que cualquier pleito en los tribunales. Antes de que la justicia formal le disputara el nombre, la vida misma ya le estaba pasando una factura silenciosa por algo bastante más hondo y doloroso. Haber erigido un mito público deslumbrante sin haber conseguido reparar a tiempo las ruinas privadas que iba dejando, descuidadas, a sus espaldas. En 1999, cuando buena parte de los actores de su generación empezaban ya a resignarse a vivir cómodamente del prestigio acumulado durante décadas, Rogelio Guerra todavía abrigaba la firme convicción de que podía reinventarse una vez más, como tantas otras. Rondaba los 60 años de edad, era un hombre convertido en emblema continental y poseía una trayectoria lo suficientemente sólida y respetada como para mirar de frente a cualquier ejecutivo de televisión sin tener que bajar la vista jamás. Había sido uno de los rostros más rentables de Televisa, uno de esos hombres que no se limitaban a actuar en una telenovela, sino que contribuían activamente, con su sola presencia, a venderla en países enteros. Pero precisamente ahí, en el momento exacto en que la experiencia parecía que debía blindarlo y protegerlo, tomó la decisión que terminaría por destruirlo lentamente. México estaba mutando a gran velocidad, y la televisión mutaba junto con él. Ya no corrían los tiempos de un imperio único e indiscutible que dictaba todas las reglas. TV Azteca había irrumpido en escena como una fuerza nueva, agresiva, voraz, decidida a arrebatarle a Televisa no solo audiencia y puntos de rating, sino también símbolos cargados de historia. Y Rogelio Guerra encarnaba exactamente eso, un símbolo viviente, un hombre que aún imponía respeto en cualquier sala, un rostro que aún vendía y convocaba, un fragmento todavía con vida y latente de aquella época dorada que el nuevo poder anhelaba exhibir orgulloso como trofeo de cacería. Le pusieron sobre la mesa lo que a tantos hombres les nubla por completo el entendimiento y la prudencia. Libertad creativa, protagonismo, dinero abundante, un contrato en exclusiva, 3 telenovelas garantizadas por adelantado, la promesa firme de una etapa flamante, por encima de todo lo demás. La sensación reconfortante y adictiva de que todavía resultaba imprescindible para alguien. Para un actor con una familia numerosa que mantener, con varias historias a cuestas y con la íntima y silenciosa necesidad de seguir siendo alguien frente a una industria que acostumbra desechar a los mayores como objetos caducados y sin valor, aquella oferta sonó como una verdadera tabla de salvación en medio de un naufragio. De modo que, sin pensarlo demasiado, dio el gran salto. Dejó atrás la casa que lo había hecho famoso y mundialmente conocido, y firmó con TV Azteca. Al comienzo, la arriesgada jugada pareció dar resultado y justificar la apuesta. Llegó golpe bajo. Compartió créditos en pantalla con Lucía Méndez y con Javier Gómez. Ya no era el galán romántico de toda la vida que suspiraban las jóvenes, pero conservaba presencia y peso, seguía sosteniendo la pantalla sobre sus hombros con oficio, seguía demostrando que no era ni mucho menos una reliquia polvorienta del pasado. Daba toda la impresión de ser el arranque prometedor de una segunda vida profesional. Pero conviene guardar bien este detalle, porque justo aquí, en este punto, dio comienzo la trampa cuidadosamente tendida. Tras aquella primera producción exitosa, las otras 2 telenovelas prometidas con tanta solemnidad empezaron a evaporarse misteriosamente en el aire. Primero fueron retrasos sin explicación. Después, excusas de toda índole y color. Luego,
un silencio absoluto y desconcertante. Y, en el mundo cruel de la televisión, el silencio puede resultar bastante más cruel y demoledor que cualquier insulto a la cara, porque un contrato en exclusiva no solo te entrega dinero a cambio de tu trabajo, también te encierra entre cuatro paredes, te impide trabajar con cualquier otra empresa de la competencia, te congela en el sitio sin movimiento, te vuelve invisible para todos mientras todavía sigues respirando y queriendo trabajar. Eso fue precisamente, con fría exactitud, lo que empezó a ocurrirle a Rogelio Guerra. No lo despedían de frente, mirándolo a los ojos con honestidad. No lo aniquilaban con un escándalo sonado en la prensa. Hacían algo más limpio, más elegante en las formas, al mismo tiempo, mucho más brutal en el fondo. Lo mantenían suspendido en un limbo perpetuo, sin foro de grabación asignado, sin proyecto alguno a la vista, sin aire que respirar. Él intuyó con claridad que lo estaban engañando deliberadamente y reaccionó tal como reaccionan los hombres que aún creen, ingenuamente, que el prestigio acumulado funciona como un escudo protector contra todo. Demandó formalmente a TV Azteca por incumplimiento de contrato. Estaba plenamente persuadido de que la lógica y la razón lo respaldaban sin lugar a dudas. Estaba convencido hasta la médula de que una empresa, por poderosa que fuera, no podía apropiarse impunemente de su nombre, inmovilizarlo a su antojo, acto seguido, arrinconarlo en un rincón como si fuera un mueble viejo y prescindible. Pero estaba librando una batalla desigual contra un monstruo corporativo que no concebía a los actores como personas con sentimientos, sino como simples activos que se exprimen hasta la última gota, y luego se reemplazan sin contemplaciones ni remordimientos. La respuesta del gigante no se hizo esperar demasiado. TV Azteca contraatacó con una dureza calculada que dejó helado y mudo a todo el medio artístico. Sostuvieron con firmeza que el verdadero incumplido había sido él, que había faltado deliberadamente a un llamado de grabación para la segunda producción, que toda la culpa recaía enteramente sobre sus hombros. Rogelio lo negó rotundamente, una y otra vez. Aseguró con vehemencia que aquel llamado jamás había existido en la realidad, que se trataba de una construcción legal fabricada en un escritorio, de una pieza armada con la única y deliberada finalidad de aplastarlo y dejarlo sin defensa. Y entonces estalló una guerra que no se prolongó durante semanas ni durante meses, como tantas otras, se extendió, agotadora, a lo largo de más de 10 años enteros. 10 años de abogados desfilando por los pasillos de los juzgados. 10 años de desgaste implacable y constante. 10 años de presenciar con impotencia cómo el dinero se escurría sin remedio entre los dedos, cómo la rabia contenida se entremezclaba con la impotencia más absoluta y paralizante, cómo la vida doméstica empezaba a resentir cada papel firmado, cada audiencia judicial, cada nuevo y desesperante aplazamiento. Él y Maribel tocaron una puerta tras otra sin descanso. Buscaron apoyos por todas partes imaginables. Suplicaron que alguien, quien fuera, reconociera de una vez la injusticia flagrante que se estaba cometiendo contra ellos. Pero las grandes corporaciones saben esperar con paciencia infinita, saben cansar al adversario hasta agotarlo, saben quebrar las voluntades más firmes con el simple paso del tiempo. Y en abril de 2012 se desplomó por fin el golpe final, el definitivo. Más de 26 millones de pesos. Embargo total de bienes. Congelamiento absoluto de las cuentas bancarias. Retención completa de cualquier ingreso futuro que pudiera generar. Y la humillación más feroz e inhumana de todas, la prohibición expresa de explotar comercialmente el nombre Rogelio Guerra. Detente un momento a pensarlo con calma, y deja que cale. Un hombre que había venido al mundo bajo el nombre humilde de Hildegardo Francisco Guerra Martínez había invertido más de medio siglo de su vida en construir, con paciencia y talento, un hombre que cruzó continentes enteros, y ahora una sentencia fría le comunicaba que ya no podía trabajar con él, que ya no podía anunciarlo en ningún lado, que ya no podía explotarlo de ninguna manera, que ya no podía hacer, ante los ojos rígidos de la ley, aquello mismo en lo que había convertido la totalidad de su existencia. Eso no fue solamente una derrota judicial más, entre otras. Fue un despojo de identidad en toda regla, un robo de su propio yo. A partir de ese punto sin retorno, la caída adquirió una textura material, palpable, cotidiana. Vendieron automóviles para hacer frente a los gastos. Se agotaron por completo los márgenes de holgura que quedaban. El hombre que había hecho llorar a Rusia entera frente al televisor empezó a subirse humildemente a autobuses urbanos para llegar al teatro donde trabajaba.
Y lo más cruel de toda la situación, lo que más duele al contarlo, era esto: si conseguía ganar algo de dinero con su esfuerzo, no era para él ni para los suyos, era para abonar la deuda monstruosa que lo había devorado por completo. Trabajaba, sí, día tras día, pero no cobraba un solo peso de provecho. Seguía vivo y de pie, pero ya no era dueño ni de su propio nombre ni del fruto legítimo de su esfuerzo. Al final de todo llegó una tregua incómoda y tardía, una especie de armisticio impuesto a la fuerza por el cansancio mutuo. La deuda se desactivó al fin, el pleito interminable se cerró, pero para entonces el daño ya estaba consumado de forma irreversible y profunda. Porque a veces lo peor de todo no consiste en que te arrebaten el dinero acumulado. Lo peor, lo que de verdad destruye, consiste en que te hagan sentir que tu propio nombre, ese mismo que levantaste con el sudor y el esfuerzo de toda una vida, puede ser arrancado de raíz con una sola firma estampada distraídamente en un papel. Y Rogelio Guerra jamás volvió a ser el mismo de antes después de aquello. Tras el juicio devastador, la tragedia dejó de ser una humillación redactada sobre papeles y expedientes para empezar a instalarse, lentamente y sin prisa, dentro de su propio cuerpo cansado. Hasta ese instante, Rogelio Guerra todavía podía aferrarse a la frágil idea de que lo peor de todo ya había quedado definitivamente atrás. Ya le habían congelado las cuentas, ya le habían puesto un precio a su nombre, ya lo habían obligado a sentir en carne propia que medio siglo de carrera brillante podía quedar reducido a una simple firma y a una cifra absurda e inhumana. Pero lo que vino a continuación resultó todavía más cruel e implacable, porque cuando un hombre pierde el dinero, todavía conserva al menos la capacidad de imaginar que algún día, con esfuerzo, logrará recuperarlo. Cuando pierde el nombre, todavía puede resistirse y revelarse desde lo más hondo y secreto de su interior. Pero cuando comienza a perder la memoria misma, ya ni siquiera le queda la posibilidad de defender aquello que injustamente le quitaron. Y eso fue, exactamente, lo que sucedió en 2013. Apenas un año después de que la agotadora guerra legal contra TV Azteca culminara por fin en aquella tregua amarga que no reparó absolutamente nada del daño causado, empezaron a aflorar las primeras y discretas señales del Alzheimer. Al principio fueron simples olvidos cotidianos, desorientaciones esporádicas y pasajeras, pequeñas fracturas casi imperceptibles en la rutina diaria que bien podían pasar por completamente normales tratándose de un hombre de edad avanzada. Pero no eran normales en absoluto. Eran el inicio sigiloso de otra confiscación más, solo que esta vez no la ejecutaban abogados astutos ni jueces inflexibles, sino la enfermedad misma, fría e imparable. Primero le arrancaron el nombre con una firma. Después, la enfermedad le arrancó hasta el último recuerdo de ese nombre. Repara un momento en la ironía descomunal y cruel del asunto. Rogelio Guerra había vivido toda su vida de la memoria. De recordar diálogos completos, escenas enteras, tonos precisos de voz, pausas calculadas al milímetro, silencios cargados de intención dramática. Había cimentado todo su prestigio sobre una mente prodigiosa, capaz de sostener personajes íntegros, emociones completas y complejas, mundos enteros de ficción que millones de personas creían absolutamente verdaderos y reales. Había prestado generosamente su voz a figuras poderosas e inolvidables. Había llenado de presencia magnética cada set en el que ponía un pie. Y ahora esa misma mente, antes prodigiosa, empezaba a vaciarse desde adentro, gota a gota, en silencio. Su hijo Aldo hablaría tiempo después de un deterioro cognitivo combinado con una pérdida de memoria de origen vascular, una forma médica casi gélida y distante de describir algo profundamente devastador para una familia. El cerebro del hombre que había sido el gran Rogelio Guerra comenzaba, cruelmente, a borrar al propio Rogelio Guerra de su interior. Pero el cuerpo todavía guardaba en la recámara, esperando su turno, una caída aún más brutal. En 2015 llegaron la trombosis y la embolia, el golpe físico que terminó de encerrar a un actor antes rebosante de voz y energía dentro de una prisión de carne inmóvil y silenciosa. Ya no se trataba únicamente de confusión mental o de olvidos pasajeros que se disculpan. Se trataba de una devastación física visible, evidente, imposible de ocultar a los ojos de nadie que lo viera. La imagen de aquel galán que había enamorado a Rusia, a Japón y a toda América Latina por igual se fue deformando lentamente hasta volverse irreconocible para muchísima gente que lo había adorado. Y aquí la historia se torna todavía más despiadada e injusta,
porque su ruina física no le sobrevino en una cómoda etapa de abundancia y bonanza, rodeado de los mejores médicos privados y de comodidades infinitas a su alcance. Le sobrevino justo cuando el dinero ya se había evaporado por completo, cuando el interminable y costoso desgaste legal había vaciado hasta el último centavo de los ahorros, cuando la familia ya había tenido que vender automóviles, apretarse dolorosamente el cinturón, improvisar soluciones sobre la marcha y resistir como buenamente podía. Atender a un paciente con Alzheimer sumado a las graves secuelas de una embolia no es solamente una prueba emocional descomunal para una familia. Es, además, una prueba económica feroz y constante. Enfermeras a domicilio, especialistas costosos, medicinas interminables, terapias diversas, estudios médicos, traslados constantes en ambulancia. Todo cuesta dinero. Todo pesa sobre las espaldas ya cansadas. Todo desangra poco a poco los bolsillos. Hubo un momento concreto en que las deudas acumuladas por concepto de cuidados médicos alcanzaron la cifra de 52.000 pesos. 52.000. Para una estrella internacional de semejante talla y trayectoria, la cifra no resultaba escandalosa por lo elevada de la suma. Resultaba escandalosa, dolorosamente reveladora, por lo que ponía cruelmente al descubierto que un hombre que había sido un emblema continental adorado por millones ya no estaba en condiciones de cubrir ni siquiera el modesto costo de mantenerse con vida y con un mínimo de dignidad. Ahí, en medio de tanta oscuridad, apareció algo que el sistema implacable no había conseguido destruir del todo: la solidaridad genuina de quienes lo recordaban con cariño desde antes de la ruina. Verónica Castro, la mujer con la que había formado una de las parejas más célebres y queridas de la historia de la televisión, saldó por su cuenta esa deuda pendiente. Otros colegas y amigos se acercaron discretamente a tenderle la mano en silencio. Hubo intentos organizados de recaudar fondos, apoyos discretos sin publicidad, manos extendidas con generosidad para evitar a toda costa que el derrumbe fuera total y absoluto. Mientras tanto, dentro de la casa se libraba otra batalla distinta, más silenciosa pero igual de dura, más extenuante con el tiempo. Maribel Robles y sus hijos rastreaban incansablemente cualquier opción, por remota que fuera, que prometiera siquiera un mínimo destello de esperanza. Terapias alternativas de toda clase, nutrición ortomolecular, sesiones de oxigenación, tratamientos poco convencionales, estudios Doppler especializados. Todo cuanto pudiera ofrecerles, aunque fuera por un instante, la frágil ilusión de que aún quedaba algo por rescatar y salvar. Porque aceptar de una vez que el cuerpo jamás regresaría a su estado anterior significaba aceptar mucho más que una simple enfermedad incurable. Significaba asumir con dolor que el hombre que había sobrevivido contra todo pronóstico a los tribunales estaba siendo derrotado ahora por algo todavía más íntimo e implacable: su propia biología en rebeldía. Lo terrible y desconcertante del caso es que la secuencia de pérdidas parecía obedecer a una lógica cruel y meticulosa, casi planeada. Primero le congelaron los bienes materiales. Luego, se le fue congelando lentamente el propio cuerpo. Primero le quitaron por ley el derecho a trabajar con su nombre. Después, perdió por completo la capacidad física de sostener su propia voz. Primero lo obligaron a presenciar cómo la ley reducía fríamente su identidad a un mero expediente numerado. Luego, la enfermedad convirtió esa misma identidad en fragmentos rotos y dispersos, en instantes borrosos sin conexión, en una niebla cada vez más espesa e impenetrable que todo lo cubría. Y así, casi sin que el público adorador alcanzara a comprender del todo en qué momento exacto ocurrió, Rogelio Guerra dejó de ser un hombre simplemente herido por una injusticia legal para convertirse en un hombre sitiado por todos lados por una condena total y sin escapatoria posible. Ya no peleaba en los tribunales contra abogados. Ya no respondía con elegancia a los reporteros. Ya no discutía ni negociaba contratos. Ahora libraba una guerra bastante más brutal y solitaria, una que se combatía silenciosamente dentro de su propia sangre, de sus neuronas que se apagaban, de sus músculos que se rendían, de sus largos silencios prolongados. La industria poderosa ya lo había despojado por fuera de todo. Ahora la enfermedad implacable se encargaba meticulosamente de rematar el trabajo por dentro. Los últimos días de Rogelio Guerra no guardaron el menor parecido con la vida gloriosa que el público entusiasta había imaginado siempre para él. No hubo cámaras apostadas afuera de una lujosa mansión a la espera ansiosa de noticias. No hubo lujo de ningún tipo.
No hubo esa despedida solemne y multitudinaria que uno tiende a asociar automáticamente con los hombres que alguna vez fueron gigantes indiscutibles de la pantalla. Lo que hubo, sencillamente, fue un cuerpo exhausto hasta el límite, un cuerpo que ya llevaba años enteros resistiendo heroicamente bastante más de lo que humanamente podía soportar, un cuerpo que había sobrevivido a la humillación pública, a la ruina económica, a la pérdida de su nombre, a la enfermedad devastadora, y que finalmente estaba alcanzando un punto sin retorno en el que seguir respirando ya no equivalía en realidad a seguir viviendo de verdad. A finales de febrero de 2018, la ya delicada situación se tornó francamente crítica. Rogelio fue hospitalizado de urgencia en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia renal aguda. Y, como si todo aquello no fuera ya suficiente carga para un cuerpo tan castigado, también tuvieron que practicarle una cirugía laparoscópica por graves problemas en la vesícula, que estaba llena de piedras. Una intervención que en otro paciente más sano quizá habría resultado perfectamente rutinaria y manejable, pero que en él se convirtió en un nuevo y peligroso golpe asestado sobre un organismo ya devastado de antemano. Los niveles de sodio, de creatinina y de urea en su sangre se dispararon sin control alguno. La sangre ya no lograba encontrar por sí sola su delicado equilibrio. El cuerpo entero empezó a comunicarse con ese lenguaje frío y técnico de los hospitales que siempre, invariablemente, anuncia lo mismo: se está apagando. Los médicos, profesionales hasta el final, aún intentaron desesperadamente ganar algo de tiempo. Hubo esfuerzos por controlar los peligrosos trombos, por estabilizarlo de alguna manera, por concederle una oportunidad más, aunque fuera pequeña. Pero, a esas alturas tan avanzadas del camino, ya no se trataba de devolverle la vida plena que alguna vez había tenido. Se trataba apenas, con suerte, de impedir que el desenlace inevitable llegara esa misma noche oscura. Y hay algo profundamente cruel y agotador encerrado en eso, porque durante años enteros Rogelio Guerra había sido sostenido únicamente por la frágil idea de que todavía podía resistir un poco más, solo un poco. Un tratamiento más, un esfuerzo más, una terapia más, una mejoría minúscula, una esperanza ínfima a la que aferrarse. Pero llega un momento ineludible en el que la esperanza misma deja de parecer amor y empieza, dolorosamente, a parecer castigo. Maribel Robles lo comprendió en su interior antes que nadie más. De pie frente a los médicos, con esa mezcla insoportable de entereza y dolor contenido que solo conocen las personas que han acompañado de cerca una agonía larga y prolongada, formuló al fin la pregunta que ninguna esposa querría tener que pronunciar jamás en su vida. Quiso saber, con la voz quebrada, si las medicinas todavía lo estaban ayudando realmente en algo o si, en realidad, su marido ya estaba muriéndose sin remedio y había llegado el doloroso momento de llamar a sus hijos para despedirse. La respuesta de los médicos fue meridiana, sin rodeos. Ya no había regreso posible. Ya no había promesa alguna que sostener. Ya no había un mañana, en el sentido verdadero y pleno de la palabra. Entonces se produjo la temida llamada. Carlo y Aldo tuvieron que correr para volver a casa, ya no hacia el padre fuerte y vital que cocina, que juega, que conversa animadamente, que ocupa una habitación entera con su sola presencia imponente. Corrieron, con el corazón en la mano, hacia el silencio, hacia la versión final y rendida de un hombre al que la vida le había ido arrebatando todo, sin piedad, por capas sucesivas. Primero el poder y la influencia, después el dinero, después la memoria, después la voz. Y ahora, por último, el aliento mismo. El 28 de febrero de 2018, alrededor de la 1 de la tarde, en su propia casa rodeado de los suyos, Rogelio Guerra sufrió un paro respiratorio. Y fue justo en ese instante decisivo cuando su familia tomó la decisión más difícil, y al mismo tiempo, más profundamente amorosa de toda esta historia. No reanimarlo. No forzar a su corazón cansado a latir unos minutos más en vano. No transformar el final inevitable en otra violencia médica más. No prolongar artificialmente una prisión que ya se había extendido durante demasiado tiempo. Carlo lo explicó después con una frase sencilla que lo resume absolutamente todo. Había que dejarlo libre. Y eso transforma por completo la manera de contemplar su muerte. Porque no fue en absoluto abandono. No fue rendición cobarde. Fue compasión pura. Fue comprender al fin que el hombre que alguna vez fue el gran Rogelio Guerra ya llevaba demasiado tiempo encerrado dentro de un cuerpo que se negaba rotundamente a obedecerle, dentro de una mente herida y confusa,
dentro de una existencia reducida tristemente a cuidados, a limitaciones, a dependencias humillantes, a silencios. Maribel también lo expresó a su propia manera, con otras palabras. Fue un acto de amor, dijo, uno de esos actos que no suenan heroicos ni grandilocuentes, pero que lo son hasta la médula misma, porque amar de verdad a veces no consiste en aferrarse con desesperación a alguien. A veces consiste, sencillamente y con dolor, en saber soltar. Así murió Rogelio Guerra a los 81 años de edad, no como el galán triunfante y eterno que la televisión había vendido durante décadas al público, sino como un hombre profundamente agotado al que, por fin, después de tanto, dejaron descansar en paz. Y quizá ahí, únicamente ahí, terminó de romperse para siempre la última cadena que lo ataba. Porque después de tantos años batallando sin tregua contra tribunales fríos, contra recuerdos rotos y dispersos y contra un cuerpo convertido en cárcel implacable, la muerte no llegó esta vez en forma de castigo. Llegó, paradójicamente, como la única forma posible de paz y descanso. La muerte de Rogelio Guerra puso al fin punto final a una historia que durante años pareció escrita por una mano cruel empeñada en demostrar hasta qué extremo insospechado puede ser humillado un ser humano antes de quebrarse del todo. 10 años de pleitos interminables y agotadores. Más de 26 millones de pesos transformados en una amenaza permanente que pendía sobre su cabeza. Cuentas congeladas sin acceso. Bienes comprometidos y embargados. Ingresos retenidos. Un nombre arrancado por orden expresa de un juez. Después, como si todo aquello no hubiera sido ya suficiente castigo para una sola vida, la memoria empezando a desdibujarse sin pausa, la voz apagándose lentamente hasta el silencio, el cuerpo entero convirtiéndose en una frontera cada vez más angosta y dolorosa. Lo habían despojado, pieza por pieza, de casi absolutamente todo y, sin embargo, al final del camino no consiguieron llevárselo entero, completo, porque existen ciertas derrotas que parecen del todo absolutas vistas desde afuera, pero que en el fondo no lo son por completo. A Rogelio Guerra le quitaron el dinero ganado, le quitaron el control sobre su propia imagen pública, le quitaron años preciosos de tranquilidad, le quitaron incluso la posibilidad de envejecer dignamente como envejecen los hombres que gozaron de fortuna y de prestigio. Pero en los últimos tramos difíciles de su vida quedó algo intacto que el sistema implacable fue del todo incapaz de calcular en sus frías cuentas. Quedó la gente que, libremente, tomó la firme decisión de no abandonarlo nunca. Eso se hizo visible y patente incluso en su propia despedida final. No hubo un funeral sumido en el negro más profundo del luto, como si toda la historia tuviera necesariamente que concluir solo en oscuridad y tristeza. Su familia, en cambio, eligió deliberadamente el blanco, los colores claros, la luz. No fue ninguna casualidad ni un capricho. Fue una manera consciente y deliberada de obedecer al espíritu indomable de un hombre que, incluso después de tanta ruina acumulada, no quería de ninguna forma que su final se asemejara a una derrota ceremonial y triste. Era otra forma silenciosa de proclamar que la tristeza no iba a tener, pese a todo, la última palabra. Y hay un detalle todavía más doloroso y revelador. Antes de que la enfermedad terminara de arrastrarlo del todo hacia esa niebla densa donde los nombres pierden por completo su sentido, Rogelio expresó un deseo sencillo, a la vez, profundamente devastador. Quería una fotografía con toda su familia reunida en un mismo lugar. Todos juntos, sin excepción. Los hijos de las distintas etapas de su vida, los fragmentos dispersos y rotos de una existencia sentimental repleta de grietas y heridas, como si en el fondo más íntimo de su ser hubiera comprendido, demasiado tarde ya, que el verdadero patrimonio de un hombre no se hallaba jamás en los contratos firmados, ni en las jugosas regalías, ni en la fama internacional aplaudida. Estaba en eso, solo en eso. En la simple posibilidad de reunir bajo un mismo techo todo aquello que había vivido siempre dividido y disperso. No sabemos, ni lo sabremos nunca, si esa fotografía soñada tenía realmente el poder de reparar décadas enteras de ausencias dolorosas, de resentimientos acumulados y de versiones enfrentadas e irreconciliables. Probablemente no lo tenía. Hay ciertas heridas profundas que ninguna imagen, por entrañable que sea, consigue cerrar del todo. Pero el simple hecho desnudo de haberla deseado con sinceridad ya dice muchísimo sobre él. Dice que, al final mismo de su existencia,
Rogelio Guerra por fin comprendía algo esencial que tal vez no había logrado comprender cuando todavía era fuerte e invencible. Que un hombre puede conquistar países enteros y el corazón de millones. Aún así, fracasar estrepitosamente en lo más íntimo y verdadero de su vida, y que cuando absolutamente todo se derrumba alrededor, lo único que uno desea de verdad, en el fondo, es no marcharse de este mundo completamente solo. Después de todo llegaron, calladas, las cenizas. No quedaron atrapadas dentro de una tumba solemne y fría ni bajo una pesada piedra inscrita con fechas. Fueron llevadas, en cambio, a Cancún, al mar abierto, a ese espacio inmenso e infinito donde no existen tribunales que condenen, ni embargos que ahoguen, ni contratos de exclusividad que aten, ni ejecutivos calculadores decidiendo fríamente cuánto vale un nombre en el mercado. Allí, frente al agua sin límites ni horizonte, la historia cambió por completo de tono y de color, porque por primera vez en muchísimos años de lucha Rogelio ya no estaba peleando por nada ni contra nadie, ya no estaba defendiéndose de ningún ataque, ya no estaba perdiendo terreno palmo a palmo. Sencillamente, al fin, estaba libre de todo. Y quizá esa sea, después de tanto, la verdadera herencia que deja flotando esta historia. No la del galán inmortal y perfecto de 1979. No la del rostro célebre exportado con orgullo a Rusia, a Japón y a medio mundo entero. No la del hombre que un día cualquiera fue tratado como una valiosa marca registrada y al día siguiente como si ni siquiera tuviera ya el derecho elemental a usar su propio nombre de pila. La auténtica y verdadera herencia de Rogelio Guerra reside, más bien, en la pregunta incómoda que deja flotando en el aire para siempre. ¿Qué queda realmente de una persona cuando le arrebatan, uno tras otro, el dinero, el prestigio ganado, la memoria entera y hasta la identidad pública que construyó con esfuerzo a lo largo de medio siglo? La respuesta a esa pregunta no se encuentra, desde luego, en los fríos expedientes judiciales archivados. Se encuentra, viva, en el amor incondicional de quienes libremente decidieron quedarse hasta el final. Está en la mano firme que no se soltó nunca. Está en los hijos que regresaron corriendo a tiempo. Está en la esposa valiente que supo entender, con dolor, en qué momento exacto dejarlo descansar al fin. Está en esa dignidad mínima, silenciosa, casi invisible a los ojos del mundo, que logró milagrosamente sobrevivir intacta incluso cuando todo lo demás a su alrededor se vino abajo estrepitosamente. Si esta historia te dejó reflexionando, aunque sea un momento, sobre la facilidad pasmosa con que el poder puede llegar a destruir incluso a una leyenda intocable, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a Secretos de Famosos para seguir descubriendo juntos las tragedias humanas que la fama siempre intentó esconder bajo la alfombra. Hasta la próxima.